Esta es mi historia real. Hace 18 meses, le di uno de mis riñones a mi hermano Marcos. Me sometí a anestesia general, me extrajeron un órgano del cuerpo y pasé 6 semanas recuperándome, todo para que él pudiera vivir. Me mandó una tarjeta de agradecimiento. 3 meses después de la cirugía, actualizó su testamento. Eliminó exactamente un nombre. El mío. No me enteré hasta 8 meses después. Y la forma en que me enteré fue peor que el hecho en sí. Antes de contarte qué pasó, dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto y qué hora es allá ahora mismo? Y suscríbete al canal para que esta historia llegue a más personas. Marcos y yo tenemos 18 meses de diferencia. La gente solía llamarnos mellizos irlandeses. Crecimos compartiendo una habitación, una litera, un trabajo repartiendo periódicos y, más tarde, un coche usado que ninguno de los dos debería haber conducido. Éramos cercanos de la manera en que solo pueden serlo los hermanos criados en una casa pequeña con poco dinero, no siempre fácil, pero siempre ahí. Nuestros padres murieron con 2 años de diferencia. Papá de un infarto cuando yo tenía 34. Mamá de un derrame 2 años después. Después de eso, quedamos solo nosotros dos. Sin más hermanos. Sin familia extendida que valiera la pena mencionar. Solo Marcos y yo, y el entendimiento, nunca dicho en voz alta, pero siempre presente, de que éramos el uno para el otro. Me casé a los 36. Mi esposa, Laura, y Marcos nunca tuvieron la relación más cálida del mundo, pero eran cordiales. Él vino a nuestra boda. Vino a los cumpleaños de nuestros hijos. Se sentaba en nuestra mesa de Navidad cada año. Cuando a Marcos le diagnosticaron enfermedad renal en etapa terminal a los 42, no lo dudé. Quiero ser honesto sobre eso porque he visto a personas contar historias así y enmarcarlas como una decisión heroica. Para mí no lo fue. Se sintió menos como una elección y más como un hecho. Él necesitaba un riñón. Yo tenía 2. Éramos hermanos. Esa era toda la ecuación. Fui a hacerme las pruebas de compatibilidad a las 2 semanas del diagnóstico. Éramos compatibles. El equipo de trasplante me explicó todo, la cirugía, los riesgos, la recuperación, las implicaciones a largo plazo de vivir con un solo riñón. Escuché todo y firmé los formularios. Laura tenía preocupaciones. Era cuidadosa en cómo las expresaba, pero estaban ahí. ¿Qué pasaría con mi salud, con nuestros hijos, con el tiempo de recuperación, con mi trabajo? Todas preocupaciones legítimas. Las escuché. Y aún así seguí adelante, porque Marcos era mi hermano y iba a morir sin esto. La cirugía duró 11 horas en total. Estuve 4 días en el hospital. La recuperación fueron 6 semanas en las que no podía levantar nada más pesado que 1 litro de leche, no podía conducir, no podía trabajar. Laura gestionó todo, los niños, la casa, mis medicamentos, mis citas de seguimiento, mientras mantenía su propio trabajo. Marcos me llamó desde su habitación del hospital al día siguiente de su cirugía. Dijo que no tenía palabras. Dijo que me debía todo. Lloró. Le dije que dejara de hablar y descansara. Me mandó la tarjeta de agradecimiento 2 semanas después de que los dos estuviéramos en casa. Era una tarjeta bonita. Sobre azul. Unas frases escritas a mano sobre gratitud y segundas oportunidades y amor fraternal. La puse en la nevera. Laura la veía cada mañana durante meses. Los meses después de la cirugía fueron buenos, por un tiempo. Marcos se recuperó bien, mejor de lo esperado, dijeron sus médicos. Tenía una energía que no había tenido en años. Empezó a ir al gimnasio. Reconectó con viejos amigos. Se le veía, genuinamente, como un hombre al que le habían devuelto la vida. Me alegré. Quiero ser claro sobre eso, me alegré de verdad, sin complicaciones. No esperaba nada de él. Donar el riñón no había sido una transacción. Había sido un regalo, dado libremente, sin condiciones.
Pero algo cambió entre nosotros en los meses siguientes, y lo noté aunque no supiera nombrarlo al principio. Sus llamadas se volvieron más cortas. Menos frecuentes. Donde antes hablábamos cada semana o dos, ahora era una vez al mes, luego menos. Cuando hablábamos, era agradable pero superficial, el equivalente conversacional de un apretón de manos firme. No había nada malo en ello, exactamente. Solo era diferente a lo que habíamos sido. Me dije que estaba adaptándose. Reconstruyendo su vida. Le di espacio. Laura notó la distancia antes de que yo estuviera listo para admitirla. Lo mencionó una vez, con cuidado. Le dije que él estaba bien, que nosotros estábamos bien, que la gente pasa por fases. Ella no insistió. Pero vi su cara cuando lo dije. Unos 6 meses después de la cirugía, Marcos empezó a salir con alguien. Se llamaba Paula. La mencionó de pasada en una llamada, solo que había conocido a alguien, que las cosas iban bien. Le dije que me alegraba y lo decía en serio. La conocí exactamente una vez, en una reunión informal en su casa. Era cálida y claramente devota a Marcos. Él la miraba de la manera en que miras a alguien que ha reorganizado recientemente todo tu sentido de lo que puede ser tu vida. Me alegré por él. Conduje a casa y le dije a Laura que parecía feliz. Ella me preguntó cómo había parecido hacia mí. Le dije que bien. Y lo decía en serio, en su mayor parte. Pero noté que no me había presentado a Paula como su hermano que le había donado un riñón. Me había presentado como su hermano. Solo eso. Lo cual era correcto. Pero algo en esa omisión se quedó conmigo de una manera que no examiné del todo hasta después. 8 meses después de la cirugía, recibí una llamada de una mujer llamada Elena. Era abogada especializada en sucesiones. Dijo que llamaba por cortesía, que no estaba obligada a hacerlo, y que lo que estaba a punto de decirme era técnicamente confidencial, pero que su conciencia no la dejaba guardar silencio. Dijo que era la abogada de Marcos. Había redactado su testamento original años atrás. 3 meses después del trasplante de riñón, Marcos había ido a su despacho y le había pedido que lo actualizara. Quería añadir a Paula como beneficiaria y hacer varios ajustes. Ella hizo lo que le pidió. Cuando estaba revisando el documento final antes de archivarlo, notó que se había eliminado un nombre de la versión actualizada. Un nombre que había estado en todas las versiones anteriores del testamento desde el primer borrador. Mi nombre. Dijo que le había preguntado a Marcos directamente. Él le dijo que era su decisión y que no era asunto suyo. Ella archivó el documento tal como se lo indicaron. Pero había estado pensando en ello durante 8 meses. 8 meses sabiendo lo que sabía. Y finalmente había decidido llamarme, porque había leído en el expediente porque yo figuraba en el testamento original. Marcos lo había anotado explícitamente cuando se redactó el primer testamento, que su hermano figuraba como beneficiario principal en parte por la profundidad de su relación y en parte por la donación de riñón que anticipaba. Él mismo lo había escrito en el registro legal. Y luego, 3 meses después de la cirugía, me había eliminado en silencio. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja mucho tiempo después de que Elena terminara de hablar. La escuchaba respirar al otro lado, esperando. Le di las gracias. Le dije que apreciaba la llamada. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Me senté en mi coche en la entrada de casa durante 45 minutos antes de entrar. No le dije nada a Laura de inmediato. Necesitaba entenderlo yo mismo antes de poder explicárselo a alguien. Pasé 3 días dándole vueltas. Intentando encontrar la interpretación que lo hiciera tener sentido de una manera con la que pudiera vivir. Quizás había actualizado el testamento principalmente para añadir a Paula y tenía intención de volver a añadirme por separado y simplemente no había llegado a hacerlo. Quizás faltaba contexto. Llamé a Marcos un jueves por la noche. Laura estaba acostando a los niños. Me senté en la mesa de la cocina y marqué su número. Contestó al tercer tono, animado, preguntando cómo estaba.
Le dije que había recibido una llamada de Elena. Hubo un silencio. No largo, quizás 2 segundos. Pero 2 segundos es mucho tiempo cuando estás escuchando lo que significa un silencio. Dijo, ¿te llamó? No, ¿qué dijo? No, debe haber un malentendido. Solo, ¿te llamó? Con un tono que me indicó que ya sabía exactamente lo que ella había dicho, y que su primera reacción era que ella había hecho algo que no debía. Le pregunté directamente. Le pregunté si era verdad que había eliminado mi nombre de su testamento 3 meses después de que yo le donara un riñón para salvarle la vida. Estuvo en silencio un momento. Luego dijo que sí. Le pregunté por qué. Lo que dijo a continuación es algo que he repetido tantas veces que las palabras han dejado de sentirse como palabras y han empezado a sentirse como objetos, duros, sólidos, imposibles de soltar. Dijo, necesitaba empezar de cero. Necesitaba construir algo con Paula sin el peso de la obligación encima de todo. Me diste el riñón porque soy tu hermano. Eso es lo que fue. Pero no quiero que toda mi vida, e incluido mi testamento, esté organizada alrededor de una deuda que nunca podré pagar. Me hace sentir que nunca podré ser realmente libre. Le pregunté si entendía lo que estaba diciendo. Que la cosa que él llamaba una deuda, eso era yo. Ese era mi cuerpo. Esas eran 6 semanas de mi vida y Laura gestionando nuestra casa sola y la realidad permanente de vivir con un solo riñón. Dijo que lo sabía. Dijo que siempre estaría agradecido. Pero el testamento era suyo para decidir. Y él había decidido. Se lo conté a Laura, esa noche. Me senté frente a ella en la misma mesa de cocina donde había firmado el papeleo del trasplante un año antes, y le expliqué todo. Laura no dijo nada durante mucho tiempo. Se quedó muy quieta. Y luego dijo, en voz baja, quiero decir algo y necesito que me dejes decirlo. Le dije que adelante. Dijo, apoyé esto. Tenía miedos y los puse a un lado porque era tu hermano y necesitabas hacerlo y te quiero. Me senté en esa sala de espera durante 11 horas. Gestioné esta casa y estos niños y tus medicamentos durante 6 semanas. Te vi con dolor y no me permití derrumbarme porque tú me necesitabas para mantener todo en orden. Dijo, hice todo eso porque creía que lo que estábamos haciendo le importaba a él. ¿Qué significaba algo? No que nos debiera nada, no estoy hablando de dinero ni de testamentos. Estoy hablando de si le significaba algo. Dijo, y ahora me entero de que 3 meses después de la cirugía, 3 meses, se sentó en el despacho de una abogada y tomó la decisión deliberada de borrarte. No estaba enfadada de manera caliente y explosiva. Estaba enfadada de manera fría y agotada, lo cual era de algún modo más difícil de soportar. No tenía nada que decir que lo mejorara. Porque tenía razón. Y porque lo que me estaba destrozando no era el testamento. Era el momento. 3 meses. La cirugía apenas había sanado. Yo todavía iba a citas de seguimiento. La cicatriz en mi costado todavía era rosada y nueva. Y él ya había decidido. No hablé con Marcos durante 4 meses. Llamó 2 veces. No contesté. Me mandó un mensaje diciendo que esperaba que estuviera bien. No respondí. Pensé si quería tener una relación con él en absoluto. Lo pensé en serio, de la manera en que piensas en algo que solía ser un punto fijo en tu vida cuando de repente ya no lo es. En lo que seguía pensando no era en el dinero. Marcos no era rico. Lo que hubiera en su testamento no habría cambiado mi situación financiera de manera significativa. En lo que seguía pensando era en la palabra que había usado. Obligación. Había experimentado mi amor por él, un amor lo suficientemente concreto como para haberle dado un órgano de mi cuerpo, como una obligación. Como un peso. Como algo de lo que necesitaba liberarse. Eso me decía algo sobre cómo había experimentado toda la relación. No solo el riñón. Todo. Todos esos años.
Las literas y el trabajo de periódicos y el coche usado y los funerales y las mesas de Navidad. Había estado cargando todo eso como peso, y yo nunca lo había sabido. Y no sabía qué hacer con una persona que experimentaba ser querida como una carga. Finalmente le devolví la llamada. Tuvimos una conversación larga que fue honesta de una manera en que nuestras conversaciones nunca lo habían sido antes, dolorosa y lenta y sin ninguno de los lubricantes sociales que siempre habíamos usado para evitar las cosas difíciles. Me contó cosas sobre cómo se había sentido al crecer que yo nunca había sospechado. Le conté cómo me había afectado su distancia desde la cirugía. No resolvimos todo. Lo que tenemos ahora es más pequeño y más honesto. Hablamos cada pocas semanas. Es cuidadoso de una manera en que nunca lo fue antes. No cambió el testamento. Yo no se lo pedí. Laura me preguntó una vez, después de que Marcos y yo habíamos vuelto a hablar, si me arrepentía de haber donado el riñón. Le dije la verdad, no. Estaba vivo gracias a ello. Fuera lo que había pasado entre nosotros desde entonces, estaba vivo y respirando y construyendo una vida con Paula y yendo al gimnasio con una energía que no había tenido en años. Había hecho lo correcto. Solo resultó que hacer lo correcto y ser tratado bien por haberlo hecho eran dos preguntas completamente separadas. Y yo las había confundido. Lo que entiendo ahora que no entendía entonces es esto: puedes darle a alguien el regalo más irreversible imaginable y aún así no estar a salvo de sus limitaciones. Puedes darle a alguien un trozo de tu cuerpo y aún así ser demasiado grande para que lo sostenga con el cuidado que merecía. Eso no es razón para no dar. No es razón para calcular el amor de antemano ni para protegerte de la generosidad. Volvería a donar el riñón. La versión de mí que se puso en pie en ese despacho de trasplantes y firmó esos formularios estaba haciendo lo correcto, y no voy a dejar que lo que vino después se lo quite. Pero tuve que aprender la diferencia entre dar libremente y dar ingenuamente. Tuve que aprender que haría cualquier cosa por esta persona y esta persona honrará lo que hago por ella, no son la misma frase. Marcos está vivo. Seguimos siendo hermanos, de la manera complicada y disminuida en que lo somos ahora. Mi cicatriz se ha vuelto plateada. Algunas mañanas la toco sin pensar. Algunas mañanas la toco a propósito. No sé lo que significa que eliminara mi nombre. He dejado de intentar que signifique una sola cosa limpia. Fue un pequeño acto humano de cobardía de un hombre que acababa de sobrevivir algo enorme y no sabía cómo vivir dentro de eso sin sentirse aplastado. Esa es la interpretación más generosa que tengo. Es la que estoy eligiendo conservar. Si esta historia te llegó, deja un comentario. ¿Alguna vez le diste algo irreemplazable a alguien y lo recibió con silencio? Suscríbete para que más historias como esta encuentren a las personas que las necesitan.